Como lo menciona el capítulo número 7 de la Historia Mínima de México, la sociedad mexicana actualmente insiste en escribir su propia historia. Esta sociedad se ha transformado en una sociedad más crítica y más activa. De 1929 al año 2000, México vivió distintas transformaciones, desde ser una sociedad 100% agraria, también pasó a ser una sociedad urbana e industrial. En ese periodo también hubo un aumento de población. Los políticos seguían gobernando de una manera muy autoritaria. Incluso lo positivo de esto es que había una economía estable. En esos tiempos la economía estaba creciendo, pero después vino una crisis económica debido a las falsas promesas de los políticos. En ese entonces se pensaba que nuestro país no tenía un futuro, que nuestro país no tenía un camino. Siempre ha existido la corrupción y el abuso de poder. A lo largo de este periodo, entre 1929 y el año 2000, nuestro país tuvo diferentes gobernantes que implementaron leyes de acuerdo a las crisis que existían en esos momentos y también seguían abusando de su poder. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles, que abandonó la presidencia, sin embargo, seguía metiendo mano o metiéndose en los asuntos de la política, hasta que Lázaro Cárdenas implementó una ley en la que los exmandatarios ya no pudieran participar dentro de la política. Lázaro Cárdenas también implementó un desarrollo en la educación y en el sistema de salud. Podría sonar extraño, pero las guerras ayudaban al desarrollo y al crecimiento de nuestra economía. Debido a que los otros países no podían vendernos sus productos, hubo la necesidad de crearlos aquí en nuestro país. Ahí es donde da inicio la industrialización. Los avances tecnológicos favorecen y aumentan la productividad, entonces tendría que haber un mejor salario para todos. Lamentablemente, este bienestar y estos beneficios no favorecieron a todos. Incluso hubo la necesidad de crear sindicatos que ayudaran o apoyaran a las clases obreras. ¿Cuáles eran las protestas? Que el 10% de la población en México, que era de la clase alta, prácticamente eran dueños del 50% de todas las riquezas del país. Para la clase obrera todo esto era muy injusto, ya que ellos se llevaban todo el trabajo. Como en la actualidad, la política siempre responde con violencia. No podía alguien protestar porque era encarcelado, e incluso hubo una guerra sucia donde a todos los protestantes o todos los militantes llegaban a matarlos al momento de protestarse. Hubo demasiados movimientos en los que alzaban la voz no eran beneficiados y nunca se les escuchó, al contrario, vuelvo a repetir, se les encarcelaba o se les mataba. Después de esto siguió una crisis en México, tuvo que haber reformas que aumentaran los impuestos, México se endeudó con préstamos externos, entonces tenía que haber alguna solución. Llega Carlos Salinas de Gortari, llega el libre comercio, llega el neoliberalismo, y es donde se supone que iba a haber una mejora en nuestro país. Posiblemente se podría ver en los primeros años, pero lamentablemente la privatización,
todo eso de las nuevas reformas realmente no beneficiaron a nuestro país, porque los productos que tenemos o nuestras riquezas eran vendidas para que las aprovecharan o invirtieran, pero personas en el extranjero. Entonces realmente los mexicanos no estamos sacando frutos de las riquezas de nuestro país. Al contrario, los extranjeros son los que están tomando ventaja y los que se hacen más ricos y los que están aprovechando todas las riquezas de nuestro país, pero a su beneficio. Finalmente, voy a hablar de la clase en general. Realmente yo tampoco pensé que la historia tenía relación con la psicología, pero sabemos que el hombre es historia, porque todo lo que hace el hombre va quedando en la historia. O sea, todos los comportamientos del hombre se le llama historia. Muchas veces podemos repetir patrones o sistemas, o incluso los vamos cambiando o buscando la manera de mejorar aquellos errores que tuvimos en el pasado, que no vuelvan a pasar aquí en nuestro futuro. Hablando de política, creo que actualmente pues sigue habiendo violencia en la política, siempre sigue habiendo abuso de poder, sigue habiendo democracia. Entonces no nada más queda criticar al gobierno, también nosotros como mexicanos tenemos que actuar individualmente por nuestra propia cuenta y no tenemos que fijarnos en lo que están haciendo los demás. Si yo sé que puedo beneficiar con una acción a mi país, a mi familia, a mi trabajo, a mi escuela, realmente lo voy a hacer, pero por mis propios méritos, no realmente por lo que yo haga el país va a cambiar. Entonces, de esta clase me llevo mucho, demasiado. Los 7 capítulos de la historia de México, de la historia mínima de México, están súper claros, están muy bien redactados. Posiblemente la clase fue un poco, no se supo aprovechar muy bien, ya que fue pues de una manera diferente, pero pues espero no haberme extendido demasiado o haberle dado una idea muy clara de lo que fue para mí este curso. Gracias.